Lo primero que notas del interior de Alaska no es el frío. Es el silencio. No es la quietud de una biblioteca o de una casa vacía, donde la ausencia de ruido se siente como una pausa en la actividad. Aquí afuera, a 300 millas al norte de Fairbanks, bajo la sombra de la cordillera Brooks, el silencio tiene peso físico. Es un vacío que te presiona los tímpanos, denso y sofocante, esperando a que cometas un error. Se siente antiguo, como si el propio paisaje estuviera conteniendo la respiración, y cada sonido que haces fuera una violación de algún acuerdo no dicho entre el hielo y el cielo. Me llamo Simon. No soy un experto en supervivencia. No soy un colono autosuficiente y, desde luego, no creo en fantasmas. Soy geólogo estructural senior y analista sísmico para una firma especializada en terrenos difíciles. No persigo historias para contar junto a una fogata. Yo trabajo con datos duros, resistencia al corte, métricas de licuefacción del suelo y cartografía de líneas de falla. Veo la naturaleza salvaje como un conjunto de variables que deben medirse, calcularse y, con el tiempo, superarse mediante la ingeniería. Cuando heredé la parcela de mi abuelo, 400 acres de abeto negro y tundra asentados sobre una anomalía geológica conocida como Black Cree, no la vi como un legado familiar sentimental. La vi como un lugar ideal para un estudio sísmico financiado de forma privada, una posible mina de oro de depósitos de minerales de tierras raras. Si los escaneos iniciales demostraban que mi hipótesis era correcta, la lógica era sólida. La ubicación era perfecta. La única variable que no había tenido en cuenta era el cuaderno. Lo encontré en mi segundo día, clavado en la caja de interruptores de la cabaña principal con un clavo de hierro oxidado. Era un diario de campo castigado por el clima. La cubierta de cuero estaba agrietada y olía a tabaco viejo y humo de leña. Mi abuelo Víctor había vivido aquí solo durante 30 años. La familia en Anchorage decía que al final se había vuelto loco en el monte, murmurando sobre vibraciones en la tierra y cosas que dormían bajo el hielo. Decían que el aislamiento le había devorado la mente. Mirando la página que había dejado abierta para mí, clavada a la altura de los ojos junto al interruptor principal de corriente, entendí por qué pensaban eso. La letra era irregular, frenética, con las letras apretadas con tanta fuerza sobre el papel que habían rasgado hasta la página siguiente. Era una lista titulada, simplemente, Los protocolos. No había ningún querido Simon, ninguna bienvenida a la cabaña, solo las reglas escritas con lápiz de carboncillo. 1. Nunca enciendas el generador después del crepúsculo civil. Si necesitas calor, usa la estufa de leña. El ritmo los atrae. 2. Si el silencio se vuelve pesado, si se te tapan los oídos sin cambio de altitud, quema azufre de inmediato. 3. Nunca caves más hondo el sótano. La línea de congelación es la barrera. 4. No crees un ritmo. Si oyes golpes, no respondas golpeando. Recuerdo quedarme allí de pie en la luz tenue del pasillo, con una taza de café instantáneo en la mano, riéndome. Fue una risa seca, cínica, un sonido que pareció morir al instante en el aire frío del corredor sin calefacción. Era Víctor en estado puro. El hombre había convertido la supervivencia en una religión ritualista. No crees un ritmo. Sonaba a los delirios de un hombre que había pasado demasiados inviernos escuchando el viento aullar por los aleros, confundiendo los asentamientos de la casa con comunicación. Arranqué la hoja, con el clavo oxidado chirriando contra el metal de la caja de interruptores, la hice una bola y la tiré a la basura. No había venido aquí para obedecer las reglas supersticiosas de un ermitaño muerto. Había venido a trabajar. Tenía 3 semanas para cartografiar la densidad de los estratos subterráneos antes de que llegaran las verdaderas tormentas de invierno y volvieran intransitable el camino de acceso. Para hacerlo, necesitaba energía. Necesitaba calor y, más importante aún, necesitaba sonar activo. La cabaña en sí era un testimonio de la paranoia de Víctor, aunque aprecié la ingeniería. Estaba construida sobre pilotes de acero reforzado clavados profundamente en el permafrost para impedir que la estructura se desplazara cuando el suelo se descongelara y volviera a congelarse. Las paredes eran de madera doblemente gruesa con aislamiento industrial, y las ventanas eran de policarbonato de triple panel, no de vidrio. Era un búnker disfrazado de cabaña de troncos.
Había pasado las primeras 48 horas adaptando la sala de estar para convertirla en un centro de mando. Monté un rack de servidores, 3 monitores de alta resolución y un enlace satelital que costaba más que la camioneta con la que había llegado hasta aquí. La yuxtaposición era extraña, el olor a cedro y polvo mezclándose con el tufo a ozono de la electrónica sobrecalentada. Pasé la tarde del tercer día instalando el perímetro. El estudio requería una cuadrícula de 4 sensores sísmicos desplegados en un radio de 100 yardas alrededor de la cabaña. No eran los dispositivos pasivos de escucha que ves en las películas, los que esperan un terremoto. Estos eran golpeadores activos. Eran unidades pesadas montadas sobre trípodes, cada una alimentada por una batería de ion de litio. Cada 10 segundos, un pistón neumático clavaba una barra de acero en la tierra congelada con una fuerza de 2000 libras. El impacto enviaba una onda de choque hacia la roca madre, rebotando en las distintas capas de estratos. Mis computadoras, dentro de la cabaña, captaban el eco y construían un mapa 3D del mundo bajo mis pies. Era un trabajo agotador. La temperatura rondaba los 15 grados bajo cero. Un frío que atraviesa el abrigo y se instala directamente en los huesos. La nieve estaba dura, compacta y seca, chirriando como poliestireno bajo mis botas mientras arrastraba las pesadas cajas hasta sus coordenadas asignadas. Nivelé los trípodes, calibré los láseres y los sincronicé con el reloj maestro de mi muñeca. Ignoré por completo la regla 1. Ignoré la regla 4 con desprecio. La geología necesita ritmo. Necesitas un pulso constante para obtener una lectura limpia. Golpe. Me aparté y observé cómo disparaba la primera unidad, el sensor alfa. El pistón se volvió borroso al moverse, golpeando la placa de impacto sobre el suelo. Un golpe sordo y pesado resonó a través de las suelas de mis botas. Golpe. 10 segundos después, el sensor beta disparó 50 yardas al este. Golpe, luego gamma, luego delta. El sonido era rítmico, mecánico y reconfortante. Era el sonido de la industria, de la dominación humana sobre la naturaleza caótica. Era el latido de la ciencia. Me quedé allí un momento, escuchando la secuencia. Alfa, beta, gamma, delta. Un bucle perfecto. Miré la hora. 3:45 de la tarde. El sol ya se estaba hundiendo bajo el horizonte dentado de las montañas, proyectando largas sombras azules sobre la nieve. La luz aquí afuera muere rápido. Un minuto tienes la hora dorada. Al siguiente, estás en un crepúsculo gris y plano que se desangra con rapidez hacia una negrura absoluta. Volví adentro, cerrando con llave la pesada puerta detrás de mí. Encendí el generador en el cobertizo unido a la parte trasera de la cabaña. El motor diésel rugió al cobrar vida. Un zumbido ronco y constante que vibraba a través de las tablas del suelo. Subí el interruptor principal, bañando la cabaña en la luz blanca y limpia de las tiras LED. Me senté en mi escritorio, chasqueé los nudillos y observé cómo empezaban a llegar los datos. Las primeras horas fueron aburridas, que es exactamente como quieres que sea un estudio sísmico. Los monitores mostraban una cascada de líneas verdes en movimiento que representaban la densidad de la tierra bajo nosotros. Podía ver la capa superficial de suelo, el permafrost profundo y la línea irregular de la roca madre de granito a 40 metros de profundidad. Los golpeadores funcionaban a la perfección, y sus impactos rítmicos se oían incluso a través de las paredes aisladas. Golpe, pausa, golpe, pausa. Era hipnótico. Me serví otra taza de café y me acomodé, revisando la variación inicial de densidad. Los datos eran limpios. Estaba viendo una enorme plataforma sólida de granito, estable, predecible. El sol ya había desaparecido por completo. La ventana frente a mi escritorio era un espejo negro que reflejaba únicamente mi propio rostro cansado y las luces parpadeantes del rack de servidores. Afuera, la temperatura estaría cayendo hasta los 30 bajo cero. Llevaba 3 horas de escaneo cuando apareció la primera anomalía. Estaba mirando el gráfico de velocidad de onda de corte en el monitor central. Rastrea qué tan rápido viajan las ondas sonoras a través de la roca. Los cambios bruscos suelen indicar una cavidad, agua o una alteración en la composición mineral. La línea verde, que había permanecido plana y estable durante horas, de pronto se disparó. Fruncí el ceño y me incliné hacia adelante. Error del sensor, murmuré,
y mi voz sonó demasiado alta dentro de la habitación. Toqué el teclado, ejecutando diagnóstico en el sensor alfa. El diagnóstico volvió en verde. Todos los sistemas nominales. Batería al 85%. Presión del pistón normal. Volví a mirar el gráfico. El pico seguía allí, pero había cambiado. En el escaneo anterior, la distorsión estaba registrada a una profundidad de 50 metros, aproximadamente a 20 yardas al norte de la cabaña. En el nuevo escaneo, la distorsión estaba a 40 metros de profundidad y a 15 yardas al norte. Me quedé inmóvil con la taza de café a medio camino de la boca. La geología no se mueve. Esa es la regla fundamental de mi profesión. Las rocas se desplazan a lo largo de millones de años, o se desplazan violentamente en un terremoto. No se deslizan. Desajuste de calibración, me dije. Tenía que ser eso. El frío extremo estaba afectando la sincronización de los sensores. Si el reloj del sensor alfa estaba desfasado aunque fuera por un milisegundo, haría que el eco pareciera venir de una ubicación distinta. Recalibré toda la matriz. El sistema tardó 30 segundos en reiniciarse. El silencio en la habitación durante ese reinicio se sintió más pesado que antes. Los golpes afuera continuaron, amortiguados y constantes. Golpe, golpe. Las pantallas volvieron a la vida con un parpadeo. Los datos se actualizaron. Sentí que el estómago se me hundía. La distorsión no era una falla. Ahora estaba más clara. No era solo un pico aleatorio. Era una forma coherente. Una bolsa de densidad significativamente mayor que el granito circundante. Y se había movido otra vez. Profundidad, 30 metros. Distancia, 10 yardas al norte. Estaba subiendo. Y se estaba acercando al sensor alfa. Hice el cálculo mentalmente. Fuera lo que fuera aquella anomalía, se movía a través de granito sólido a una velocidad aproximada de 5 metros por minuto. Eso era imposible. Nada se mueve a través de la roca tan rápido. Ni agua, ni gas. Mucho menos un animal excavador. Una perforadora con broca de diamante no podría cortar tan rápido. Me puse de pie, empujando la silla hacia atrás. La parte racional de mi cerebro lanzaba explicaciones con desesperación. Un fallo de software. La expansión de una bolsa de gas subterránea. Rebote glacial. Pero la parte primitiva de mi cerebro, la parte que había evolucionado para temer a la oscuridad, gritaba que las cuentas no cuadraban. Entonces el ritmo cambió. Golpe, golpe. Esperé el tercer impacto. No llegó. Miré el panel de estado. El sensor alfa se había desconectado. Sin batería baja. Sin advertencia. Sin pérdida de conexión. Tiempo agotado. Simplemente había dejado de existir en la red. El corte de señal fue instantáneo. Maldita sea, siseé, agarrando mi parca pesada del perchero. Ese era el problema del equipo de alta tecnología en entornos de baja tecnología. Probablemente el frío había reventado una soldadura o agrietado la carcasa de la batería. Tenía que volver a conectar ese sensor antes de que el conjunto de datos se corrompiera. Si perdía la secuencia, tendría que reiniciar todo el estudio desde cero al día siguiente. Me puse los guantes, agarré una linterna de alta potencia y comprobé la Glock 10 milímetros que llevaba en una funda pectoral. No esperaba problemas. Los osos normalmente hibernan en esta época del año, y los lobos evitan el ruido de los generadores. Pero internarse desarmado en la tundra de Alaska es una forma especializada de suicidio. Abrí la puerta y salí al porche. El frío me golpeó como un impacto físico, un muro de aire helado que cristalizó al instante la humedad dentro de mi nariz. Aquello era cero absoluto. El silencio había regresado, rápido y opresivo, roto solo por los golpes rítmicos de los 3 sensores restantes. Golpe, pausa, golpe, pausa. Encendí la linterna. El haz abrió un cono blanco y afilado a través de la oscuridad, iluminando la niebla helada que flotaba baja sobre el suelo. La nieve estaba intacta, sin romper, salvo por mis propias huellas de antes, durante el día. Bajé los escalones, con la madera gimiendo bajo mi peso. Me dirigí al norte, hacia la última ubicación conocida del sensor alfa. La nieve crujía fuerte bajo mis botas. Demasiado fuerte. Sentía que cada paso era un disparo, anunciando mi posición al vacío. Llegué al punto donde había plantado alfa.
Me detuve. El sensor había desaparecido. Moví la luz de un lado a otro, con la confusión peleando contra la irritación. ¿Qué demonios? No había rastro del trípode, ni del paquete de baterías, ni del conjunto del pistón. Solo un hueco en la nieve donde había estado el dispositivo. Entonces sentí un pinchazo de miedo real. No el miedo intelectual a los datos defectuosos, sino el miedo visceral de estar siendo cazado. ¡Osos! Tenía que ser un grizzly que se hubiera despertado antes de tiempo. Solo un oso tendría la fuerza necesaria para arrastrar 50 libras de equipo de acero. Grité hacia la oscuridad, y mi voz sonó pequeña y plana, tragada al instante por la tundra. «Lárgate de aquí». Saqué la Glock, sosteniendo la linterna bajo el cañón. Seguí las marcas de arrastre. No llevaban hacia los árboles. Llevaban a una mancha de roca expuesta, a unos 20 pies de distancia. Caminé hasta allí, apuntando la luz al suelo, con el dedo extendido sobre la corredera de la pistola. Se me cortó la respiración en la garganta. El sensor no había sido arrastrado. Había sido hundido. El trípode estaba aplastado, como una lata de refresco pisada. Las patas de acero estaban retorcidas en forma de sacacorchos, pero el cuerpo principal, el conjunto del pistón, estaba atascado dentro de una fisura del granito. Estaba torcido y destrozado. La gruesa carcasa de acero había quedado deformada como si fuera arcilla blanda. Me arrodillé, sin bajar el arma, y toqué el metal helado. El acero estaba doblado, pero no había marcas de garras, ni marcas de dientes. Parecía que la roca misma se hubiera cerrado sobre él, o que algo con la presión de una prensa hidráulica lo hubiera apretado hasta hacerlo reventar. Miré la fisura. Apenas tendría 6 pulgadas de ancho. El sensor tenía un pie de ancho. Lo habían arrastrado a través de un agujero de la mitad de su tamaño. Entonces el suelo vibró. No era un terremoto. Era un impacto localizado, seco, percusivo, desde muy abajo. Golpe. Me quedé helado. Miré la máquina aplastada. Estaba muerta. La batería estaba destrozada. Las celdas de litio derramaban líquido helado sobre la roca. Golpe. El sonido volvió. No venía de los otros sensores detrás de mí. Venía de la fisura. De las profundidades bajo el hielo. Golpe. Era perfecto. Una imitación perfecta de la cadencia de la máquina. Exactamente el mismo intervalo. Exactamente la misma fuerza. Pero el timbre estaba mal. No era el clan metálico del acero contra la roca. Era húmedo. Era el sonido de hueso golpeando piedra. Me puse de pie despacio, con el corazón golpeándome las costillas como un pájaro atrapado. Retrocedí, manteniendo la luz fija sobre la fisura. Golpe. El sonido se hacía más fuerte. No era solo un eco. Estaba subiendo. Me di la vuelta y corrí. No me importó la dignidad de mi profesión ni la estabilidad de mi pisada. Corrí a toda velocidad por la nieve, resbalando y forcejeando, con la respiración desgarrándome los pulmones. Salté los escalones del porche, a punto de tropezar, y cerré de un portazo la pesada puerta de roble detrás de mí. Eché el cerrojo, luego el pestillo secundario, y retrocedí por el pasillo. Me quedé allí, jadeando. El calor de la cabaña no hacía nada para detener el temblor de mis manos. Miré la caja de interruptores. Miré el cubo de basura donde había tirado el papel. Saqué la bola de papel arrugada y la alisé contra la pared. Me temblaban tanto los dedos que casi la rompí. Regla 4. No crees un ritmo. Si oyes golpes, no respondas golpeando. Afuera, el silencio había vuelto. Los sensores restantes seguían funcionando a lo lejos, pero su sonido parecía distante, pequeño. Me quedé mirando la puerta. Esperé a que regresara la lógica, a que la adrenalina se disipara para poder explicar aquello. Un desplazamiento de presión subterránea. Una anomalía acústica. Pero entonces, desde debajo de las tablas del suelo, directamente bajo mis pies, empezó un sonido suave, amortiguado. Golpe. Esperó exactamente 10 segundos. Golpe. Ya no estaba imitando a las máquinas. Las estaba marcando. Y estaba justo debajo de los cimientos. Me quedé inmóvil en el pasillo, con el eco de ese ritmo subterráneo vibrando a través de las suelas de mis botas. Golpe. Espera. 10 segundos. Golpe.
No era una alucinación. Era un impacto físico, sordo y pesado, golpeando la parte inferior de los cimientos de la cabaña. Las tablas bajo mis pies eran de roble grueso, aisladas por capas de subsuelo y barreras de vapor. Y aún así, podía sentir la percusión en los dientes. Estaba marcando el paso de los sensores afuera. Se estaba burlando de la tecnología que yo había desplegado para arrancarle a esta tierra sus secretos. Mi primer impulso fue arrancar el suelo. Quería agarrar una palanca, rasgar la alfombra de la sala de estar y forzar la trampilla de mantenimiento que llevaba al espacio angosto entre el subsuelo aislado y el permafrost. Quería alumbrar con la linterna aquella abertura oscura y ver qué clase de animal podía imitar un pistón hidráulico de 2000 libras. Pero mi formación me frenó. En ingeniería estructural, no desestabilizas un elemento portante mientras está bajo tensión. En situaciones de supervivencia, no abres la brecha. Retrocedí desde el centro del pasillo, moviéndome despacio hacia la sala de estar, donde mi rack de servidores zumbaba con una eficiencia ajena a todo. El sonido me siguió. No se estaba moviendo lateralmente. Se mantenía centrado bajo la cabaña, como si lo que fuera que estuviera ahí abajo estuviera usando la propia estructura como caja de resonancia. Golpe. Llegué al escritorio y miré fijamente los monitores. Los 3 sensores restantes, beta, gamma y delta, seguían ejecutando su secuencia afuera. En la pantalla, los datos seguían entrando limpios. Pulso, eco, pulso, eco. Pero mis oídos contaban otra historia. El sonido que venía de debajo del suelo estaba perfectamente sincronizado con la activación del sensor beta. Estaba aprendiendo. Había oído el ritmo del estudio. Y ahora me lo estaba repitiendo. Apágalo, susurré, con la voz quebrándose en el aire seco y caliente. Golpeé con la mano el interruptor maestro de apagado del rack de servidores. Los monitores se apagaron. El zumbido de los ventiladores de refrigeración murió. Afuera, el martilleo rítmico de los pistones cesó al instante cuando se cortó la señal inalámbrica. El silencio volvió de golpe al mundo. Contuve la respiración, apretando la Glock de 10 milímetros con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. Esperé el contragolpe. Esperé a que la cosa bajo el suelo terminara el compás. 1 segundo. 5 segundos. 10 segundos. Nada. La cabaña crujió con un gemido de madera contrayéndose. El viento silbó suavemente alrededor de los aleros, pero el pesado y húmedo golpeteo bajo las tablas del suelo había cesado en el mismo instante en que corté la energía de los sensores. No dormí esa noche. Me senté en una esquina de la sala, envuelto en una manta de lana, con el arma apoyada sobre la rodilla, mirando fijamente el suelo. Cada vez que la casa crujía por la contracción térmica del aire helado de la noche, me estremecía, esperando que el ritmo comenzara otra vez. Pero la noche siguió en silencio. Era un silencio táctico, un alto el fuego. Fue entonces cuando comprendí que las reglas de mi abuelo no eran simples supersticiones. Eran procedimientos operativos. No crees un ritmo. Yo había violado el protocolo, y algo había venido a investigar el ruido. Cuando por fin el sol se arrastró sobre el horizonte a las 10 de la mañana, proyectando una luz pálida y amoratada sobre la nieve, sentí una oleada de confianza irracional. La luz del día hace eso contigo. Blanquea el miedo en los rincones de la habitación. Devuelve a los monstruos de la noche a la categoría de sombras y cimientos que se asientan. Me puse de pie, con las articulaciones rígidas y doloridas, y caminé hasta la ventana. El mundo exterior parecía intacto, inocente. La nieve era una sábana blanca cegadora, sin una sola marca, salvo por la línea dentada de las montañas. Necesitaba evaluar los daños. Necesitaba ver el sensor alfa a plena luz del día. Necesitaba demostrarme a mí mismo que lo que había visto la noche anterior había sido un oso, un glotón, un fenómeno geológico extraño, cualquier cosa menos una respuesta a un ritmo. Me equipé, poniéndome capas de ropa con precisión metódica. Capa base, forro polar, capa intermedia, parca gruesa de plumón. Comprobé la corredera de la Glock, la guardé otra vez en la funda y agarré una barra de palanca del armario de herramientas. Si el sensor estaba atascado en una fisura, iba a sacarlo. Iba a llevar los restos de vuelta al laboratorio y analizar las fracturas por tensión. Encontraría las marcas de dientes. Encontraría los arañazos de garras.
Encontraría la biología detrás del incidente. Al salir, el frío era menos agresivo que la noche anterior, rondando los 20 bajo cero. Primero recorrí el vallado perimetral. La malla metálica estaba intacta, cubierta de escarcha. No había brechas, no había señales de lucha. Si un oso había entrado en el perímetro, había pasado por encima de la valla de 7 pies sin rozar un solo copo de nieve. Me dirigí al lugar del sensor alfa. El agujero en la nieve seguía allí, como un hematoma oscuro sobre el paisaje blanco. Me acerqué despacio, con la barra de palanca pesando en mi mano. A la luz del día, la violencia de la destrucción era todavía más evidente. Las patas del trípode no estaban simplemente dobladas. Estaban fusionadas entre sí. La aleación de aluminio había sido sometida a una presión localizada tan intensa que el metal había alcanzado un estado plástico y había fluido como caramelo estirado antes de romperse. Me arrodillé junto a la fisura del granito. Era una fractura por tensión común en esta parte del escudo, pero los bordes estaban pulverizados. Metí la barra de palanca y enganché los restos del conjunto del pistón. Hice palanca contra la roca, apreté los dientes y tiré con fuerza. Con un chirrido de metal desgarrándose, el sensor salió despedido de la grieta. Me dejé caer hacia atrás, sosteniendo el aparato destrozado sobre el regazo. Era irreconocible. La carcasa de la batería estaba aplastada. Las celdas de litio, reventadas y congeladas. Pero fue el eje del pistón, una barra maciza de acero endurecido para herramientas, lo que me revolvió el estómago. Estaba doblado en forma de U. Pasé el pulgar enguantado por la superficie del acero. Era lisa. No había marcas de herramienta. No había estrías de mandíbulas. Parecía que el metal hubiera sido doblado por un tornillo de banco gigante y blando, o por una mano lo bastante fuerte como para moldear acero, pero lo bastante blanda como para no arañarlo. Presión hidráulica, dije en voz alta, y las palabras formaron una nube de vapor frente a mi cara. Levantamiento por helada combinado con un desplazamiento tectónico. La roca se cerró, lo aplastó y volvió a abrirse. Era mentira, y yo lo sabía. El granito no palpita como un corazón. Pero me aferré a esa explicación porque la alternativa era impensable. Me puse de pie, enganché el sensor arruinado al cinturón y miré a mi alrededor, a la tundra. Fue entonces cuando me golpeó la segunda anomalía. Era el silencio. Ayer, incluso con el frío, había vida. Había visto un zorro ártico cerca de la línea de árboles. Había oído el graznido de los cuervos patrullando el perímetro. Había visto las huellas de liebres de raquetas abriéndose paso entre los abetos. Hoy, el paisaje era estéril. Recorrí las 100 yardas hasta la línea de árboles, examinando la nieve. No había huellas recientes. La madriguera del zorro que había anotado durante mi inspección inicial estaba vacía. La entrada estaba cubierta por la nieve acumulada. Levanté la vista al cielo. Era una bóveda azul perfecta, pero estaba vacía. Ni pájaros, ni movimiento. Me quedé completamente inmóvil, cerré los ojos y escuché. Normalmente, puedes oír el viento entre las agujas de los abetos, o el parloteo distante de una ardilla, o el chasquido de una rama. Pero no había nada. Era una zona muerta. Se sentía como si todo el ecosistema hubiera recogido sus cosas y se hubiera marchado durante la noche. Como si los animales supieran algo que yo no sabía. Habían percibido el despertar de la anomalía y habían huido, dejando al idiota con sus golpeadores sísmicos para enfrentarse a ella solo. Regresé a la cabaña, con el silencio presionándome la espalda como una mano física. Cerré con llave detrás de mí y fui directo a la cocina. Necesitaba café. Necesitaba pensar. Mientras servía el agua, miré el cubo de basura donde había tirado las reglas de Víctor. Volví a sacar el papel arrugado y lo alisé sobre la mesa de la cocina. Si el silencio se vuelve pesado, si se te tapan los oídos sin cambio de altitud, quema azufre de inmediato. Aún no se me habían tapado los oídos, pero el silencio era definitivamente pesado. Era una densidad en el aire, una carga estática que me erizaba el vello del brazo. Dejé el café y fui a la estantería de la sala. Estaba repleta del legado de Víctor, almanaques, libros de geología de los años 70 y docenas de diarios escritos a mano. Saqué el último de la estantería, el que estaba fechado en el año en que murió.
Me senté en el escritorio y lo abrí. Subió el olor a papel viejo y humo de tabaco. El fantasma de un hombre que había muerto en esa habitación. Empecé a leer, no buscando delirios de loco esta vez, sino datos. Víctor no era científico, pero era observador. Sus entradas eran registros detallados del clima, la temperatura y la actividad. 12 de noviembre. El zumbido ha vuelto. Baja frecuencia. Hace vibrar los frascos de la repisa. Los perros se quejan. No quieren salir. 14 de noviembre. Encontré huellas cerca del cobertizo del generador. Demasiado largas. 5 dedos, pero la separación es incorrecta. Camina sobre los nudillos. 20 de noviembre. Cavé demasiado hondo. Alcancé la capa hueca. El olor subió. Cobre. Ozono. Lo sellé de nuevo, pero creo que ya sabe que estoy aquí. Dejé de leer. Cobre. Ozono. Giré el portátil hacia mí y abrí la base de datos geológica que había descargado antes de venir. Busqué fenómenos piezoeléctricos en sustratos de granito. Cuando un granito rico en cuarzo es sometido a una presión inmensa, la estructura de red de sus cristales se deforma, generando una carga eléctrica. Si la tensión es lo bastante alta, la roca puede incluso liberar destellos de luz e ionizar el aire. Ozono. El olor del ozono suele describirse como metálico, agudo, como cable quemado o cobre. Víctor no estaba oliendo cobre. Estaba oliendo el subproducto de desplazamientos masivos de presión subterránea. El olor a cobre era un sistema de alerta temprana para un evento sísmico. Sentí una oleada de alivio. Esto tenía explicación. El silencio, el sensor aplastado, el olor. Todo era geología. Black Ridge era una zona de falla activa con alto contenido de cuarzo. Mi golpeador había desencadenado una fractura de tensión localizada. La imitación que había oído la noche anterior probablemente era un fenómeno de eco. Ondas sonoras rebotando en una estructura cavernosa bajo tierra y regresando con retraso. ¿Ves? Le dije a la habitación vacía. Física. Siempre es física. Pasé el resto de la tarde construyendo una nueva hipótesis. Me convencí de que la anomalía en el sonar era una bolsa de gas presurizado desplazándose por la roca, distorsionando la señal. Me convencí de que el aislamiento me estaba volviendo paranoico, igual que había hecho con Víctor. Pero, a medida que avanzaba la tarde, la luz empezó a fallar. El cielo azul se volvió púrpura, luego un índigo oscuro como tinta. La temperatura empezó a desplomarse. A las 4 de la tarde, el termómetro del porche marcaba 35 bajo cero. Yo tenía frío. Los calefactores eléctricos de Zócalo apenas lograban mantener la cabaña por encima de los 50 grados. Podía ver mi aliento en la sala. Miré la estufa de leña en la esquina. Era una bestia de hierro fundido, fría y negra. Tenía leña de sobra, pero la estufa era ineficiente. Calentaría la habitación principal, pero los dormitorios y el laboratorio se congelarían. Mi equipo, los servidores, los delicados instrumentos sísmicos, tenían límites de temperatura de funcionamiento. Si la cabaña bajaba de cero, los discos duros podían fallar. Las pantallas LCD podían agrietarse. Miré la hoja de reglas. 1. Nunca pongas en marcha el generador después del crepúsculo civil. Si necesitas calor, usa la estufa de leña. El ritmo los atrae. Miré el termostato. 48 grados. No voy a morirme congelado por una historia de fantasmas, murmuré. Yo era un profesional. Tenía un trabajo que hacer. Y ese trabajo requería electricidad. No iba a dejar que un pedazo de metal aplastado y el diario de un muerto dictaran mi estrategia de supervivencia. Me puse el abrigo y salí por la puerta trasera hacia el cobertizo del generador. Estaba unido a la cabaña, pero insonorizado. Comprobé el nivel de combustible. Lleno. Cebé el motor. Giré la llave. El motor diésel arrancó con un rugido, asentándose en un traqueteo rítmico y constante. Rum, 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 rum. Era fuerte, incluso con el aislamiento. Podía sentir la vibración en las tablas del suelo mientras regresaba a la cabaña principal. Las luces parpadearon y luego brillaron con fuerza y estabilidad. Los calefactores eléctricos chasquearon al empezar a calentarse. El rack de servidores volvió a zumbar. Sentí una sensación de victoria.
Había recuperado la cabaña de la oscuridad. Me cociné una cena de verdad, pasta con salsa de lata, y la comí en el escritorio, mirando los monitores. No volví a encender los sensores activos. No era estúpido. Esa noche me limitaría a la escucha pasiva, solo los micrófonos. La noche transcurrió sin incidentes. El viento arreció hacia las 8 de la tarde, silbando alrededor de las esquinas de la cabaña, pero el pesado golpeteo húmedo no volvió. Empecé a relajarme. Me dije a mí mismo que la sincronización de la noche anterior había sido imaginación mía. Entonces, a las 9:15 de la noche, lo oí. Esta vez no venía de debajo del suelo. Venía de afuera. ¡Van! Me quedé inmóvil, con el tenedor suspendido a medio camino de la boca. ¡Van! Venía del muro norte. El impacto era duro, hacía temblar la madera. Me puse de pie, moviéndome en silencio hacia la pared. Apoyé la oreja contra la madera. ¡Van! No era aleatorio. Era rítmico, pero ya no estaba imitando a los sensores. ¡Van! Pausa. ¡Van! Pausa. Fruncí el ceño. El ritmo me resultaba familiar. Era un compás regular, un traqueteo constante, aproximadamente de 60 pulsos por minuto. Escuché el generador funcionando en el cobertizo. Rum, 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 rum. El impacto sobre la pared estaba perfectamente sincronizado con el ciclo de combustión del motor diésel. Cada vez que el pistón del generador detonaba, algo afuera estampaba el puño contra la pared de la cabaña. Van, rum, van, rum, van. Estaba armonizando. Un sudor frío me estalló en la nuca. No solo había aprendido el ritmo de los sensores. Había aprendido el ritmo de la fuente de energía. Sabía que el latido del corazón de la cabaña venía del generador. Me aparté de la pared. Los golpes se movieron. Se deslizaron a lo largo del costado de la casa, avanzando hacia atrás, hacia el cobertizo. No, susurré. Si dañaba el generador, perdía el calor. Perdía las luces. Perdía la calma. Agarré la Glock. Tenía que detenerlo. Tenía que ahuyentarlo. Fui hacia la puerta trasera, la que daba al pequeño vestíbulo que conectaba la cabaña con el cobertizo del generador. Extendí la mano hacia la manija, pero me detuve. A través de la pequeña ventana de la puerta vi una sombra. El cobertizo tenía una sola luz exterior de seguridad, una bombilla amarilla de sodio. La sombra se proyectaba sobre el patio cubierto de nieve. Era enorme, alargada. Parecía un hombre, pero estirado en un potro. Los brazos eran demasiado largos, colgaban más abajo de las rodillas, y se balanceaba. Rum, balanceo, rum, balanceo. Estaba bailando al ritmo del motor. Miré horrorizado como la sombra alzaba una mano. No era una garra. Tenía dedos. Dedos largos, con múltiples articulaciones, como patas de araña. Golpeó el costado del cobertizo. ¡Van! El impacto sacudió el marco de la puerta frente a mí. No podía salir ahí fuera. Si abría esa puerta, estaba muerto. Lo supe con una certeza que anulaba toda lógica. Aquella cosa no era un animal. Era otra cosa. Algo que entendía la frecuencia. Necesitaba matar el ruido. Necesitaba detener el ritmo. Regla 1. El ritmo los atrae. Me di la vuelta y corrí al pasillo. La caja de interruptores. El interruptor de corte. Llegué al panel. La hoja arrugada de reglas de Víctor seguía visible en el cubo de basura, cerca de allí. No dudé. No pensé en el frío glacial ni en la oscuridad. Agarré la palanca principal y la bajé de un tirón. La cabaña murió al instante. Las luces desaparecieron. El zumbido del rack de servidores se cortó. Y, lo más importante, el rugido del generador cesó cuando se activó el circuito de apagado. El silencio volvió a cerrarse sobre todo. Era absoluto. El zumbido en mis oídos resultaba ensordecedor. Me quedé en la negrura total, con la espalda pegada a la pared y el arma temblando en mi mano. Contuve la respiración. Escuché. Los golpes habían parado. La sombra oscilante había desaparecido. Solo quedaban el viento y el crujido de los calefactores enfriándose. Esperé 1 minuto. 2 minutos. ¿Había funcionado? ¿Había perdido el interés una vez desaparecido el ritmo? Exhalé despacio, con el aire silbándome entre los dientes.
Necesitaba ver. Necesitaba saber si seguía ahí fuera. Avancé a escondidas hacia la sala. El gran ventanal daba al patio trasero, hacia el cobertizo. La luna ya había salido, derramando una luz plateada y pálida sobre la nieve. Me acerqué a la ventana desde un lado, con cuidado de no recortarme contra el cristal. Me asomé por el marco. El patio estaba vacío. El cobertizo permanecía en silencio. La nieve estaba intacta. Solté un aliento tembloroso. Se había ido. Había reaccionado de más. Probablemente era un alce restregándose contra el revestimiento, y la sombra no había sido más que un truco de la luz. Me di la vuelta para volver al sofá a buscar la linterna. Tic. El sonido vino del cristal, justo al lado de mi cabeza. Me quedé helado. Tic. Era el sonido de una uña golpeando el panel. Suave. Curioso. Volví la cabeza hacia la ventana, lenta, dolorosamente. En la parte más baja del cristal, iluminada por la luz de la luna reflejada en la nieve, había una mano. Era pálida, del color del vientre de un pez muerto. Tenía 6 dedos. Eran largos, imposiblemente finos, con demasiados nudillos. Estaban aplastados contra el vidrio, con las puntas blancas por la presión. Y mientras yo miraba, paralizado por un terror que me congelaba la sangre, la mano empezó a deslizarse hacia arriba. No se movía con suavidad. Se movía con un ritmo entrecortado. Deslizamiento. Pausa. Deslizamiento. Pausa. Estaba marcando un ritmo nuevo sobre el cristal. Estaba pidiendo que la dejara entrar. Entonces un rostro se elevó despacio por encima del alféizar. No tenía ojos, solo una superficie lisa y pálida donde deberían haber estado los rasgos, y una boca que no era más que una hendidura vertical cosida con una membrana translúcida. Aplastó la cara contra el cristal. La hendidura palpitó, y entonces, dentro de mi cabeza, no en mis oídos, sino en el centro del cráneo, lo oí. Un zumbido grave, vibrante, acompasado con el ritmo del dedo golpeando. «Déjame entrar». Retrocedí a trompicones, me enredé con la alfombra y caí con fuerza al suelo. El arma salió disparada de mi mano con estrépito. La cosa en la ventana no gritó. No rompió el vidrio. Solo siguió golpeando. Tic, tic, tic. Estaba esperando que yo hiciera un sonido. Estaba esperando que le diera un ritmo que seguir. Me tapé la boca con la mano, apreté los ojos y me encogí sobre el suelo helado. Entonces comprendí que el silencio no estaba vacío. El silencio estaba escuchando. No me moví durante 3 horas. Permanecí allí tendido sobre el piso de madera, con las rodillas pegadas al pecho y las manos apretadas sobre la boca, escuchando el silencio que siguió a los golpecitos. La criatura de la ventana no se marchó de inmediato. Podía sentir su presencia como una carga estática presionando la nuca. Se había quedado allí, justo al otro lado del policarbonato de triple panel, observándome con esos ojos inexistentes, esperando un gemido, un jadeo o el roce de una bota que confirmara que yo era una presa digna de caza. Al final, el frío me obligó a moverme. Con el generador apagado y los calefactores eléctricos enfriándose, la cabaña estaba perdiendo calor con rapidez. La masa térmica de los troncos solo podía resistir cierto tiempo frente a una temperatura exterior de 35 bajo cero. Sentía la escarcha filtrándose por las tablas del suelo, mordiéndome la cadera y el hombro donde se apoyaban contra la madera. Mi aliento empezaba a formar nubecillas en la oscuridad, elevándose y disipándose como fantasmas bajo la luz de la luna. Me desenrosqué despacio, y cada articulación de mi cuerpo protestó con un chasquido que sonó como un disparo en la habitación silenciosa. Me quedaba inmóvil después de cada movimiento, esperando que regresaran los golpecitos. Tic, tic. Pero la ventana siguió en silencio. Extendí la mano en la oscuridad. Los dedos rozaron el acero helado de la Glock de 10 milímetros. La agarré, con el armazón de polímero clavándose en la palma, y avancé arrastrándome hacia el pasillo, manteniéndome por debajo de la línea de la ventana. Necesitaba luz, pero no podía tocar la caja de interruptores. Esa era la nueva realidad. La infraestructura en la que había confiado, la red, los servidores, los focos halógenos de alta potencia, había desaparecido. Pertenecía a un mundo que no existía allí fuera. Había vuelto al siglo XIX.
A tientas llegué hasta el armario de herramientas y encontré la linterna de camping de alta resistencia que guardaba para emergencias. No la encendí enseguida. Primero le eché encima una toalla gruesa, amortiguando la luz, y luego pulsé el interruptor. El resplandor tenue y difuso iluminó el pasillo. Bastaba para ver los dibujos de escarcha empezando a ramificarse por la cara interior de la puerta principal. Bastaba para ver que estaba solo. Pasé el resto de la noche sentado en el centro de la sala, envuelto en todas las mantas que pude encontrar. La linterna proyectaba sombras largas y deformes sobre las paredes. No dormí. Miré la ventana. Nada regresó. Pero el silencio había cambiado. Ya no era solo pesado. Era expectante. La cabaña se sentía como un submarino posado en el fondo del océano, gimiendo entero bajo una presión inmensa, con algo enorme nadando en el agua negra del exterior. Por la mañana, la temperatura dentro de la cabaña había bajado 10 grados Fahrenheit. Mi botella de agua, sobre el escritorio, se había congelado por completo. El plástico estaba rajado de lado a lado. Los monitores del rack de servidores eran monolitos negros y muertos, cubriéndose de polvo. Me puse de pie, con los músculos rígidos por el frío, y me obligué a comer una barra de proteínas congelada. Me dolían los dientes. El zumbido que había sentido la noche anterior. La orden telepática había dejado un dolor persistente en mi mandíbula, como un dolor de muelas que no se iba. Necesitaba pensar. Necesitaba volver a ser un científico, porque si seguía siendo una víctima, iba a morir en esa habitación. Fui hasta la ventana y miré hacia afuera. El sol ya había salido, un disco débil y pálido colgado bajo en el cielo del sur. La nieve del patio estaba intacta. No había huellas. No había marcas de arrastre, ni rastro de que un humanoide de 7 pies de altura y demasiadas articulaciones hubiera estado bailando al ritmo de mi generador. Alucinación, susurré, probando mi voz. Psicosis inducida por hipotermia. Intoxicación por monóxido de carbono. Miré el detector de CO en la pared. La pantalla estaba en blanco. Las baterías estaban muertas. Me reí. Un sonido seco, áspero, claro. Me aparté de la ventana y miré al suelo. Más exactamente, miré el punto del pasillo donde había empezado el golpeteo 2 noches antes. Golpe, golpe. Había venido de debajo de los cimientos. Agarré la barra de palanca de la encimera de la cocina. No iba a cavar más hondo en el sótano. La regla 3 era clara al respecto. Pero necesitaba saber qué había bajo mis pies. La cabaña estaba construida sobre pilotes, sí, pero el faldón alrededor de la base estaba aislado y reforzado. Debía de haber un espacio de mantenimiento accesible a través de alguna trampilla. Encontré la junta bajo una alfombra en el pasillo. No era una trampilla normal. Era una sección del suelo que había sido cortada y luego recolocada con cuidado. Las cabezas de los clavos estaban, en realidad, disfrazadas. Tornillos. Usé la multiherramienta de mi cinturón para aflojarlos. Los tornillos eran de latón. No magnéticos. Otra elección deliberada de Víctor. Levanté el panel. Una bocanada de aire frío y rancio me golpeó. No olía a podredumbre ni a tierra húmeda. Olía como una biblioteca sellada durante un siglo. Polvo seco, papel viejo y, debajo de eso, el leve matiz metálico del ozono. No era un espacio de arrastre. Era un falso suelo. Un compartimento de aproximadamente 2 pies de profundidad, encajado entre las vigas. Alumbré el interior con la linterna de camping. En el centro del compartimento, descansando sobre una cama de esterillas de goma amortiguadoras, había una máquina. Era hermosa, de una forma industrial arcaica. Un tambor de latón, un peso pesado suspendido y una aguja delicada apoyada sobre un rollo de papel gráfico. Era un sismógrafo Benioff. Analógico. Mecánico. No necesitaba fuente de alimentación. Funcionaba únicamente según el principio de la inercia. El suelo se mueve, el bastidor se mueve, pero el peso pesado permanece quieto y la aguja rasca la diferencia sobre el papel. Metí la mano y toqué el tambor. Giraba despacio, casi imperceptiblemente. Se le daba cuerda como a un reloj de pie. Víctor había mantenido aquella cosa funcionando durante 30 años sin un solo voltio de electricidad. Miré el papel. La aguja estaba trazando en ese momento una línea plana.
Pero más atrás en el rollo, correspondiente a los últimos 3 días, la tinta era un caos violento. La aguja había oscilado con tanta fuerza que había rasgado el papel en algunos puntos. Mis sensores de alta tecnología me habían mostrado densidad y velocidad. Aquella máquina me mostraba otra cosa. Me mostraba intención. Los picos no eran desplazamientos tectónicos aleatorios. Eran rítmicos. Saqué el sismógrafo y lo coloqué con cuidado sobre el suelo del pasillo. Debajo había un tubo de vitela enrollado. Lo desenrollé. Era un mapa de Black Creek dibujado a mano con tinta desvaída hasta un marrón sepia. Pero no era un mapa topográfico. Era un diagrama anatómico. Víctor había dibujado la cresta, el valle y la cabaña. Pero bajo la superficie, donde yo había cartografiado granito y basalto, él había dibujado venas. Enormes estructuras arteriales que corrían profundamente dentro de la corteza y convergían en un punto central directamente bajo la cabaña. No había etiquetado los estratos con términos geológicos, sino biológicos. Capa dérmica. Vaina protectora de permafrost. Granito. La membrana. Límite piezoeléctrico de cuarzo. El durmiente. Me quedé mirando esa palabra, el durmiente, escrita en los márgenes con la misma letra frenética y dentada que había visto en la hoja de reglas. Había notas. Noviembre de 1984. Se alimenta de la frecuencia. La línea de falla es un señuelo. Imita la vibración de la presa para atraerla. No uses los golpeadores. No lo despiertes. Enero de 1991. El latido se está ralentizando. Está entrando en el ciclo largo. El silencio es la cerradura. El frío es la llave. Me dejé caer hacia atrás sobre los talones, con el mapa temblando en mis manos. La arrogancia de mi profesión cayó sobre mí como un cubo de agua helada. Había llegado allí con mi sonar activo, mis pistones de 2000 libras, y había empezado a aporrear la puerta de una cámara de hibernación. No solo había molestado a la fauna local. Había tocado la campana de la cena. La criatura de la ventana no era la amenaza. La criatura de la ventana era un explorador. Un glóbulo blanco. Un dron enviado por la cosa de abajo para detener el ruido. El ritmo los atrae, susurré. Volví a mirar el sismógrafo. La aguja saltó apenas una fracción de milímetro. Ras. Y otra vez. Ras. Estaba captando algo que mis botas todavía no podían sentir. Una vibración profunda en la roca madre. Me puse de pie, con el pánico aleteando en el pecho. La cabaña se estaba congelando. Mi aliento era espeso en el aire. Miré el termómetro que había dejado sobre la mesa. 5 grados. Estaba en problemas. Problemas de verdad. La estufa de leña estaba en la habitación principal, pero había consumido casi toda la yesca seca durante los 2 primeros días, usándola para crear ambiente en vez de para sobrevivir. Los troncos del cobertizo estaban congelados como piedra. Harían falta horas para conseguir un fuego lo bastante fuerte como para elevar la temperatura allí dentro, y para entonces quizá mis manos estarían demasiado entumecidas para accionar la corredera del arma. Pero peor que el frío era el silencio. Eso decía el mapa. El silencio es la cerradura. Yo había apagado el generador. Había detenido un ritmo. Eso estaba bien. Pero ahora me estaba congelando hasta la muerte dentro de una caja colocada directamente sobre el durmiente. Recorrí la sala de un lado a otro, con la linterna balanceándose en mi mano. Necesitaba calor. Necesitaba pensar con claridad, y no podía hacerlo mientras mi temperatura corporal seguía bajando. La hipotermia te vuelve estúpido. Te da sueño. Si me dormía ahora, no volvería a despertar. Miré la puerta trasera que daba al cobertizo del generador. Estaba aislada. La había construido yo mismo. Doble pared. Espuma amortiguadora de sonido. Era silenciosa. No muda, pero silenciosa. Si lo hacía funcionar solo 1 hora, solo lo suficiente para calentar las bobinas térmicas de los calefactores de Zócalo. Solo lo suficiente para derretir el hielo de las tuberías y calentarme las manos. Puedo amortiguarlo, dije. Puedo romper el ritmo. Agarré un rollo de esterilla de goma gruesa del armario de herramientas, restos de la instalación del equipo. Si aislaba el generador del suelo, si envolvía el escape. Era una racionalización. Lo sabía. Estaba regateando con las reglas.
Pero el frío era un asesino tangible e inmediato. La cosa bajo el hielo era teórica. La cosa de la ventana ya no estaba. Tomé mi decisión. Fui al cobertizo, moviéndome en silencio. Pasé 20 minutos acondicionando el generador. Coloqué las esteras de goma bajo el bastidor. Metí aislamiento alrededor del puerto de escape, dejando apenas el flujo de aire suficiente para que el motor no se ahogara. Respiré hondo, recé a un Dios con el que no hablaba desde hacía años y giré la llave. El motor giró. Chug, 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 rugido. El sonido estaba amortiguado, un latido sordo más que un estallido seco, pero para mis oídos sonó como una bomba explotando. Me estremecí, esperando el impacto contra las paredes. No pasó nada. Las luces parpadearon y se encendieron. Los calefactores eléctricos gimieron y empezaron a chasquear. Calor. Un calor artificial hermoso comenzó a irradiar desde los zócalos. Corrí de vuelta a la cabaña principal y me quedé en el centro de la habitación, revisando el sismógrafo. La aguja vibraba, trazando una línea negra gruesa, pero no se disparaba. Era solo ruido de fondo. Bien, respiré. Bien. 20 minutos. Luego lo apago. Miré el reloj. Pasaron 5 minutos. 10. La temperatura del termómetro subió. 15 grados. Me quité los guantes y acerqué las manos al calefactor, sintiendo el dolor del regreso de la circulación. Volví a sentirme inteligente. Volví a sentirme capaz. Había burlado la regla. Había encontrado un compromiso entre supervivencia y silencio. Regresé al pasillo para revisar el sismógrafo una vez más antes de apagarlo. Me detuve. La aguja ya no vibraba. Se había detenido por completo. Eso no estaba bien. El generador seguía funcionando. El suelo debería estar vibrando ligeramente. Golpeé el cristal de la máquina. La aguja siguió inmóvil. Entonces comprendí por qué. El suelo no estaba vibrando con el generador. El suelo estaba vibrando en su contra. Había una contrafrecuencia, una onda que se desplazaba por la madera perfectamente desfasada respecto al motor, anulando el movimiento. Se me hundió el estómago. Cancelación activa de ruido. Así es como funcionan los auriculares de alta gama. Escuchan el ruido exterior y reproducen la onda sonora exactamente opuesta para silenciarlo. Algo bajo el suelo estaba escuchando el generador y devolviéndole la presión. Entonces me golpeó el olor. Ozono. Cobre. Espeso, metálico. Subía desde el compartimento abierto donde había encontrado el mapa. Esta vez no era una deriva de olor. Era una nube. Y entonces empezó el sonido. No era un golpe. No era un martillazo. Era un rechinar. SKA. Sonaba como roca moliéndose contra roca en las profundidades de la tierra. Pero se estaba haciendo más fuerte. Se estaba acercando. Retrocedí a trompicones, agarrando la linterna de camping. Alumbré el interior del compartimento abierto en el suelo. El fondo del compartimento, el subsuelo que separaba la cabaña del aire abierto y del permafrost, se estaba abombando. La madera se arqueaba hacia arriba, y los clavos chirriaban al ser empujados fuera de las vigas. De repente, el cobertizo del generador quedó en silencio. No porque yo lo hubiera apagado, sino porque el motor se había detenido. Oí el sonido del metal desgarrándose, un chillido violento desde la parte trasera de la casa. Las luces murieron. La oscuridad regresó. Pero el rechinar no se detuvo. SKA. Las tablas del suelo del pasillo empezaron a astillarse. La alfombra que yo había apartado se levantó en el aire, tendida sobre una joroba creciente en la madera. No venía del perímetro. No venía de la ventana. Yo había encendido la calefacción, y la calefacción lo había atraído hacia arriba. El durmiente no solo se sentía atraído por el sonido. Se sentía atraído por la energía. Retrocedí hasta la sala, apuntando la Glock al suelo del pasillo. Interrumpe, susurré, recordando la última regla, la que había leído por encima sin entenderla. Si atraviesa, rompe el ritmo. No luches. Interrumpe. El suelo explotó. No fue una rotura limpia. La madera se hizo astillas, saltando hacia el techo como yesca. Una nube de polvo y aislamiento llenó el aire, ahogándome. De aquel agujero en el suelo emergió una forma.
Era difícil verla en la luz caótica de la linterna, pero parecía un sistema de raíces hecho de carne pálida y húmeda. Era gruesa, palpitante, y estaba cubierta por esa misma membrana translúcida que yo había visto en la boca del explorador. Se agitaba a ciegas, palpando el aire, detectando el calor que aún irradiaban los zócalos. Tenía el tamaño del torso de un hombre, pero solo era un zarcillo. Un tanteador. Disparé. ¡Van! 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 Las balas de 10 milímetros impactaron en la carne húmeda con un chasquido carnoso. Un fluido negro salpicó las paredes. La cosa retrocedió, soltando un chillido que no era una voz, sino el gemido agudo del metal desgarrándose. Pero no se retiró. Lanzó un latigazo, haciendo trizas la mesita del pasillo. Estaba furiosa, y estaba despejando espacio para que el resto de sí misma pudiera atravesar. Retrocedía a trompicones, con las botas resbalando sobre los escombros. No podía luchar contra aquello con un arma. Era biología. Sí, pero era biología a escala geológica. Necesitaba interrumpirla. Necesitaba romper el ritmo. Mis ojos saltaron hacia la esquina de la habitación, hacia las pesadas maletas rígidas que había apilado allí el primer día. Mi equipo sísmico. En concreto, los detonadores. Yo era geólogo. No me limitaba a golpear el suelo. A veces, cuando la roca era demasiado dura, usábamos pequeños explosivos controlados para crear una fuente sísmica. Tenía una caja de detonadores electrónicos y una pequeña provisión de explosivo binario Kimpack. No se suponía que debiera usarlos sin permiso. No se suponía que debiera tenerlos desprecintados. El zarcillo del pasillo golpeó la linterna de camping, hundiendo la habitación en una oscuridad casi total, iluminada solo por la luz de la luna que se filtraba a través de las ventanas cubiertas de escarcha. Podía oírlo deslizándose sobre los escombros, arrastrándose hacia mí. Sonaba pesado, húmedo, infinito. Me lancé hacia la caja del equipo, con los dedos torpes en los cierres. Necesitaba una carga. Necesitaba una onda de choque, no un ritmo. Un pico caótico y violento de ruido que lo hiriera. Abrí la caja de un tirón. El explosivo era de 2 componentes. Tenía que mezclar el líquido con el sólido. Lo hice a oscuras, con las manos temblándome, escuchando cómo las tablas del suelo iban partiéndose una por una mientras la cosa se comprimía para subir desde el espacio bajo la cabaña. Estaba ensanchando el agujero. Estaba entrando en la habitación. Mezclé la carga. Era una botella pequeña, del tamaño de una lata de refresco. Suficiente para partir una roca. Suficiente para reventar las paredes de esta cabaña si no tenía cuidado. Metí un detonador en la parte superior. SKA. Ahora el sonido estaba justo delante de mí. Podía oler el ozono. Podía oler el aire antiguo y estancado de la tierra hueca. Rodé sobre la espalda, aferrando el explosivo. La silueta de la cosa se alzaba sobre mí. Era una masa de extremidades retorciéndose, sin rostro y pálida, bloqueando la luz de la luna. No tenía tiempo para poner un temporizador. No tenía tiempo para correr. Miré el detonador en mi mano. Era un activador inalámbrico. Retrocedí a rastras, impulsándome a patadas por el suelo hacia la pesada puerta de roble del despacho. La única habitación de la cabaña con un marco de acero reforzado. La cosa lanzó un latigazo. Una extremidad húmeda golpeó mi bota y me atrapó el tobillo. La presión era aplastante. Se sentía como una abrazadera hidráulica. Grité, le di patadas con el otro pie y lancé la carga explosiva. No llegó lejos. Cayó en el centro de la sala, entre los restos destrozados del suelo. La criatura soltó mi tobillo y se abalanzó hacia el dispositivo, quizá percibiendo la energía química que había en su interior. Me lancé dentro del despacho, cerré de golpe la pesada puerta y eché el cerrojo justo cuando un gran peso se estrelló contra ella. ¡Bam! La puerta se combó hacia adentro, pero aguantó. Estaba atrapado. Estaba en una habitación de 10 por 10, sin salida. Al otro lado de la puerta había una criatura que desayunaba terremotos. Y en el suelo de la sala había una bomba que yo necesitaba detonar. Pero si la detonaba ahora, la onda de choque me mataría a mí también. Miré a mi alrededor en el despacho. La vista se me clavó en la caja fuerte para armas de la esquina. Era de acero pesado. Si lograba ponerme detrás de ella,
La bisagra de la puerta chirrió con un alarido. Una mano pálida de 6 dedos atravesó la madera de la puerta como si fuera cartón. Empezó a buscar a tientas el cerrojo. No tenía elección. Me agaché detrás de la caja fuerte, me encogí sobre mí mismo y puse el pulgar sobre el botón del detonador. «Rompe el ritmo», susurré. Pulsé el botón. La explosión no fue un sonido. Fue un borrado físico del mundo. No oí el estallido. Sentí una compresión súbita y brutal del aire golpeándome el pecho como una maza, arrancándome el aliento de los pulmones en un único jadeo agónico. La pesada caja fuerte de acero detrás de la que estaba agazapado saltó. De verdad se levantó una pulgada del suelo y volvió a caer con violencia. El metal chirrió contra la madera. La puerta del despacho, la que había atrancado en un ataque de pánico, no solo se reventó. Se desintegró. Astillas de roble y fragmentos retorcidos del cerrojo de acero salieron disparados dentro de la habitación como metralla, incrustándose en el yeso de la pared y en los lomos de los libros de las estanterías. Entonces me golpeó la oscuridad. No solo la ausencia de luz. La ausencia de conciencia. Fue un parpadeo. Un salto en el disco. Un momento estaba apretando el detonador con el pulgar, gritando en silencio. Al siguiente, estaba tumbado de lado en una deriva de polvo de yeso y vidrio roto, con los oídos zumbándome con un pitido agudo que ahogaba cualquier otra sensación. Intenté incorporarme, pero mi cuerpo se negó a obedecer. Había perdido el equilibrio. La habitación giraba en un círculo lento y nauseabundo. Tuve arcadas secas, tosiendo polvo con sabor a cobre y químicos quemados. El olor del explosivo, acre y afilado, como amoníaco, mezclado con la pestilencia de ozono de la criatura, creaba un perfume de destrucción absoluta. «Muévete», croé. No podía oír mi propia voz. Solo podía sentir la vibración en la garganta. Obligué a mis manos a responder. Comprobé mis extremidades. Los dedos se movían. Los dedos de los pies se movían. Me limpié la cara y el guante salió húmedo y negro. Sangrado nasal. Uno fuerte. La sobrepresión de la explosión en un espacio tan cerrado seguramente me había reventado algunos capilares, quizá incluso un tímpano. Tragué saliva con fuerza para destaparme los oídos. El izquierdo hizo clic y volvió una oleada de sonido sordo y amortiguado, el viento aullando, el gemido de la madera bajo tensión. El oído derecho siguió muerto. Un vacío de estática. Agarré la linterna del suelo. La lente estaba agrietada, cubierta por una red de fracturas como una telaraña, pero cuando pulsé el interruptor, el haz atravesó el polvo. Me arrastré hacia el hueco de la puerta. El marco estaba torcido. La madera, carbonizada. Me incorporé usando la jamba atascada como apoyo y alumbré la sala. Mi santuario, mi centro de mando, había desaparecido. El suelo de la cabaña principal había dejado de existir. La carga de Kimpak había hecho exactamente aquello para lo que estaba diseñada. Había creado una onda de choque localizada de alta velocidad. No solo había abierto un agujero. Había pulverizado la integridad estructural de toda la habitación. La madera noble, el subsuelo, el aislamiento. Todo había desaparecido, volado hacia abajo al espacio bajo la cabaña o vaporizado en una nube de escombros que aún colgaba en el aire. El rack de servidores yacía de lado, balanceándose sobre una sola viga restante del suelo, con sus luces muertas, su costosa electrónica caída dentro del pozo. La estufa de leña se había desplomado a través del suelo, arrastrando consigo el tubo de la chimenea, y ahora yacía en el cráter de abajo, siseando mientras las brasas restantes tocaban la tierra congelada. Pero fue el agujero mismo lo que me paró el corazón. Ya no era solo un espacio de arrastre. La explosión había arrancado la capa dérmica de la que Víctor había escrito. El permafrost quedaba expuesto, negro y duro como hierro. Pero en el centro, donde la criatura había emergido, el terreno estaba removido hasta convertirse en una masa de lodo y hielo. La criatura, el zarcillo, la raíz, lo que fuera, había desaparecido. La explosión la había seccionado o la había obligado a retirarse. Un icor negro y espeso cubría los bordes dentados de las tablas rotas, humeando en el aire helado. El frío entraba a raudales como una marea. Con el suelo destruido y las paredes abiertas por la sobrepresión, la cabaña ya no era un refugio. Era un túnel de viento.
La temperatura estaba cayendo a cada segundo, igualándose con la noche exterior de 35 bajo cero. El sudor de mi frente se congeló al instante, tensándome la piel. Volví tambaleándome al despacho. La única habitación cuyo suelo seguía intacto. Necesitaba evaluar la situación. Necesitaba pensar. Interrumpe. La había interrumpido. Muy bien. También había interrumpido todo mi sistema de soporte vital. Revisé mi equipo. La Glock seguía en la funda, cubierta de polvo, pero funcional. Tenía la linterna. Tenía la parca. Pero la comida, el agua, las baterías de repuesto, estaban todas en la cocina o en la sala, ahora inaccesibles al otro lado del abismo del suelo desaparecido. Necesitaba pedir extracción. Esto ya no era un estudio. Era una operación de rescate. Agarré el teléfono satelital del escritorio. Era una unidad Iridium de alta resistencia, reforzada para uso ártico. Extendí la antena y me acerqué a la ventana destrozada del despacho, apuntándolo al sur, hacia el arco geoestacionario. Mantuve pulsado el botón de encendido. La pantalla se iluminó en verde, buscando señal. «Vamos», susurré. «Vamos, pedazo de chatarra». Señal adquirida. Solté un aliento que no sabía que estaba conteniendo. Marqué el número de emergencias del consorcio minero. Conectando. Me llevé el teléfono al oído bueno. Esperaba el tono de llamada. Esperaba a un operador pidiéndome mis coordenadas. En lugar de eso, oí el zumbido. No era estática. Era la misma vibración de baja frecuencia que había sentido dentro del cráneo, pero amplificada, distorsionada, transmitida por la onda portadora. Sonaba como un coro de piedras moliéndose. Un canto mecánico y rítmico que no era humano. Rum, rum, rum. Y luego una voz. No una voz hablada, sino una modulación de la estática, cortando el ruido como una cuchilla. El frío. La sangre se me congeló. No solo estaba interfiriendo la señal. Era la señal. El campo electromagnético generado por la tensión piezoeléctrica en el granito estaba modulando las ondas de radio. El durmiente estaba gritando en todas las frecuencias. El frío duele. Lancé el teléfono al otro lado de la habitación. Golpeó la pared y cayó al suelo con estrépito. La voz siguió zumbando débilmente por el altavoz hasta que la batería se soltó. Me dejé resbalar contra la pared hasta quedar sentado en el suelo. Estaba incomunicado. Sin comunicaciones, sin calor, sin salida. La cabaña dio una sacudida. No era el viento. Toda la estructura se desplazó, inclinándose 5 grados hacia el norte. Mi silla rodó por la habitación y se estrelló contra la caja fuerte. La linterna salió rodando, proyectando un efecto estroboscópico mientras giraba. Me puse en pie a trompicones, agarrándome al marco de la puerta para no caer. El gemido de la madera era ensordecedor. Los clavos saltaban. La madera se astillaba. Los pilotes. La cabaña estaba construida sobre pilotes de acero hundidos en el permafrost. Se suponía que eran inamovibles. Pero si el suelo se movía. Me arrastré hasta el borde del despacho y miré hacia el cráter de la sala. Alumbré el pozo con la linterna. La papilla negra del fondo se estaba moviendo. No era líquido. Era una masa de miembros pálidos retorciéndose. La explosión no los había ahuyentado. Solo los había aturdido. Ahora habían vuelto. Y estaban furiosos. Esta vez no estaban subiendo a la cabaña. Se estaban enroscando alrededor de los pilotes de acero que sostenían la casa. Miré, hipnotizado por el horror, como una extremidad del grosor de un poste telefónico se enrollaba alrededor de la viga de soporte delantera. Palpitó. La membrana translúcida se tensó. Luego, con un sonido como un disparo, la viga de acero se dobló. La cabaña cayó otro pie. El suelo del despacho se inclinó bruscamente hacia abajo. Resbalé con las botas, arañando la madera lisa en busca de apoyo. Estaban tirando la casa hacia abajo. Estaban arrastrando toda la estructura al interior de la tierra. Piensa, me grité a mí mismo, abofeteándome la cara para espantar el shock. Eres ingeniero. Resuelve el problema. El problema. La cabaña es una trampa. Los cimientos están comprometidos. El enemigo es subterráneo y controla el terreno. La variable. El frío. La nota de Víctor. El frío es la llave.
La explosión había dejado entrar el frío. La criatura de ahí abajo, el durmiente, había retrocedido ante la detonación. Sí, pero la voz por radio había dicho, el frío duele. Era un organismo biológico que prosperaba en el calor geotérmico de la línea de falla. El permafrost era su jaula. El aire helado era veneno para él. Yo había roto la envoltura térmica de la cabaña. Eso era bueno. Pero el agujero que había abierto también era una autopista para que el calor de las profundidades escapara o para que la criatura subiera. Necesitaba volver inhabitable el entorno para ella. Necesitaba congelarla otra vez hasta devolverla al sueño. Pero yo también me estaba congelando. Miré el termómetro de mi reloj. 10 bajo cero dentro del despacho. Los dedos empezaban a torcerme. Tal vez tenía una hora antes de perder la destreza. No podía quedarme allí. Si la cabaña se hundía, yo me hundía con ella. Sería arrastrado a ese infierno de lodo y ozono y digerido a lo largo de 1000 años. Necesitaba escapar. Pero no podía simplemente salir por la puerta principal. El porche ya no estaba. Se había venido abajo cuando se doblaron los pilotes. La caída era de 15 pies hasta la nieve, y la nieve alrededor de la cabaña se agitaba con el movimiento de la raíz subterránea. Necesitaba una distracción. Una interrupción tan grande que aturdiera a toda la red el tiempo suficiente para que yo pudiera salir de la zona de muerte. Miré la caja fuerte. Dentro, en el estante superior, estaba el resto del Kimpack, 4 botellas y una caja de detonadores sísmicos. Me arrastré cuesta arriba por el suelo inclinado hasta la caja fuerte. La puerta era pesada, pero la adrenalina te hace fuerte. La abrí de un tirón. Agarré los explosivos. Agarré los detonadores. Tenía un plan. Era estúpido, desesperado y suicida. Pero era la única matemática que cuadraba. La criatura se sentía atraída por el ritmo y la energía. El generador estaba muerto, pero el tanque de combustible del cobertizo seguía unido a la parte trasera de la cabaña. Tenía un bidón de 50 galones de diésel. Si lograba detonarlo, la bola de fuego sería un pico masivo de calor. ¿Quiere calor? Un pico masivo de calor atraería todos los zarcillos de la zona hacia el cobertizo. Sería un frenesí. Se abalanzarían sobre el fuego. Y mientras estuvieran invadiendo la parte trasera de la casa, yo saltaría por la delantera. Pero la explosión había cortado la conexión con el vestíbulo. El suelo de la sala había desaparecido. No podía llegar al cobertizo desde dentro. Barrí la grieta con la linterna. La cocina estaba al otro lado del cráter, aferrada precariamente a la pared. La puerta trasera estaba allí. Tenía que cruzar el pozo. Miré el techo. Las cerchas quedaban expuestas allí donde el yeso había salido volando. Eran pesadas vigas de abeto sin cepillar. Si conseguía trepar por la pared, agarrar una cercha y avanzar colgado. La cabaña se estremeció otra vez. Una ventana del despacho se hizo añicos al retorcerse el marco. El suelo descendió otras 6 pulgadas. Ahora o nunca, Simon, murmuré. Metí los explosivos en los bolsillos de la parca. Los cerré con cremallera. Comprobé la Glock. Salí del despacho y puse el pie sobre la estrecha repisa de suelo que quedaba junto a la pared. Debajo de mí, el pozo estaba vivo. El olor a ozono era tan espeso que podía saborearlo, metálico y agrio. Oía el sonido húmedo de las extremidades apretándose sobre los pilotes. Levanté el brazo y me agarré a un montante expuesto. Me impulsé hacia arriba, encontrando apoyo con la punta del pie en un trozo de conducto. Escalé, con las botas resbalando sobre la madera escarchada. Alcancé la cercha del techo. Estaba fría, áspera y cubierta de polvo. La agarré con ambas manos, balanceando el cuerpo sobre el abismo. El hombro me gritó de dolor. El peso de los explosivos tiraba de mi abrigo. Quedé colgando allí, suspendido a 20 pies sobre la masa agitada del durmiente. Balanceé las piernas, generando impulso. Adelante. Atrás. Adelante. Me lancé y agarré la siguiente cercha. El agarre aguantó. Avancé mano sobre mano, suspendido como un acróbata en un circo de pesadilla. Debajo de mí, un tentáculo pálido salió disparado desde la oscuridad, tanteando a ciegas el aire donde yo había estado un segundo antes. Pasó a pulgadas de mi bota. Llegué al lado de la cocina. Me dejé caer, aterrizando con fuerza sobre el linóleo.
El suelo allí estaba inclinado unos 30 grados. Resbalé y me agarré a la encimera para no volver a deslizarme hacia el pozo. Corrí a la puerta trasera. Estaba atascada. El marco se había deformado. Le di una patada. Luego otra. La madera se astilló. Arremetí con el hombro y me desplomé al otro lado, en el vestíbulo. El frío allí era absoluto. La puerta del cobertizo del generador estaba frente a mí. La abrí. El generador estaba allí, silencioso, muerto. Las esteras de goma que le había puesto debajo estaban hechas jirones. El aislamiento había desaparecido, pero el depósito de combustible seguía intacto. Saqué las botellas de Kimpack. No me molesté en mezclarlas todas. Solo necesitaba una para hacer estallar el diésel. Mezclé una botella, con los dedos entumecidos y torpes. La fijé al costado del bidón de combustible con la cinta aislante que llevaba en el cinturón. Metí un detonador en la botella. Esta vez puse temporizador. Nada de activación inalámbrica. Necesitaba las 2 manos para correr. 2 minutos. Pulsé el botón. El LED rojo comenzó a parpadear. Tic, tic, tic. Me di la vuelta y corrí de regreso al vestíbulo. No podía volver a atravesar la cabaña. Tenía que salir por la ventana lateral de la cocina. Rompí el cristal con la culata de la pistola. Aparté los fragmentos con el codo. Trepé por la pequeña repisa de servicio que corría a lo largo del costado de la casa. El viento me golpeó, aullando desde las montañas. Miré hacia abajo. El suelo bajo la ventana era nieve, pero ondulaba. Las raíces se movían bajo la superficie, convergiendo hacia la casa. Miré la valla perimetral, a 50 yardas. Parecía estar a 1 milla de distancia. Respiré hondo. El temporizador seguía descontando. Quedaba 1 minuto. Tenía que calcular esto a la perfección. Cuando el diésel explotara, el calor las atraería. La onda de choque las aturdiría. Esa era mi ventana. Pero mientras permanecía agachado en la repisa, esperando el fuego, vi algo que me heló la sangre. La nieve cerca de la valla no estaba vacía. Había una figura allí, justo en el borde de la oscuridad. No era el explorador de la ventana. Era más pequeña. Humana. Llevaba una parca gruesa cubierta de escarcha. Estaba completamente inmóvil, observándome. Entrecerré los ojos contra el viento. Víctor. Era imposible. Llevaba muerto 2 años. Pero la figura alzó una mano, señalando. No hacia mí. Hacia el suelo. Estaba señalando el arreglo sísmico que yo había instalado el primer día. El sensor alfa aplastado. Miré. El sensor había desaparecido. Pero el cable de datos que yo había enterrado, estaba pulsando. Una luz azul corría por la línea, avanzando desde el suelo hacia la cabaña. La criatura no solo se sentía atraída por el ritmo. Estaba usando el cobre. Estaba enviando una sobretensión de vuelta por la línea. Volví a mirar a la figura, pero ya no estaba. Solo había una espiral de nieve. Mi reloj pitó. 10 segundos. Tensé el cuerpo, enrollando los músculos. La cabaña dio una última sacudida nauseabunda. Los pilotes gimieron y se partieron. La parte trasera de la casa cayó 5 pies. ¡Bum! El mundo se volvió naranja. El cobertizo del generador se desintegró. Una bola de fuego se alzó hacia el cielo nocturno, cegadora. La ola de calor me golpeó un instante después, chamuscándome las cejas incluso en aquel viento helado. La cabaña se sacudió con violencia. Debajo de mí, la nieve explotó. Una docena de extremidades pálidas brotaron del suelo, disparándose hacia el fuego, atraídas por aquel pico térmico repentino y masivo. El camino hacia la valla estaba libre. Salté. Caí en la nieve y rodé. No miré atrás. Eché a correr, con las botas rompiendo la costra helada y los pulmones ardiendo. Corrí hacia el perímetro. Hacia el silencio. Pero mientras corría, lo sentí. Un ritmo nuevo. No era un golpe. No era un rechinar. Era un latido. Masivo, lento y profundo. Venía de todas partes a la vez. Tum, tum. La explosión no solo había distraído a las extremidades. Había despertado al corazón. Llegué a la valla y me lancé por encima, cayendo en la nieve profunda del otro lado. Trepé como pude por la loma, alejándome del puesto.
Me detuve en la cresta de la colina y miré atrás. La cabaña estaba ardiendo. Las llamas lamían el cielo. Pero el fuego no estaba consumiendo la madera. Estaba siendo arrastrado hacia abajo. El agujero bajo la cabaña se había ensanchado. Era un vórtice. El fuego, los escombros, el humo, todo estaba siendo succionado hacia el interior de la tierra. Y elevándose desde el centro del infierno, recortada contra las llamas, había una forma que desafiaba la geometría. Era enorme, dominando las ruinas de la cabaña. Una corona de astas. No, una corona de antenas. Giró lentamente. No tenía ojos, pero sentí su mirada. Se fijó en mí. El zumbido dentro de mi cabeza regresó con tanta fuerza que me hizo caer de rodillas. Te encontré. No estaba escapando. Solo me estaba moviendo a la siguiente fase del experimento. Miré el explosivo que aún llevaba en el bolsillo. 3 botellas. Pensé en el mapa. La línea de falla. La nota de Víctor. Si atraviesa, rompe el ritmo. Todavía no lo había roto. Solo había cambiado el tempo. Para matar a esa cosa, o para devolverla al sueño, no bastaba una bomba. Necesitaba una nana. Me giré hacia el norte, hacia la línea principal de falla, donde la concentración de cuarzo era más alta, donde la membrana era más delgada. Sabía lo que tenía que hacer. Empecé a caminar hacia la oscuridad. El viento era un objeto sólido. No pasaba a mi lado. Empujaba contra mí, un muro de hielo invisible que quería derribarme y mantenerme allí hasta que me convirtiera en parte del paisaje. Caminé contra él, con la cabeza baja y un brazo levantado para protegerme la cara. Aunque el gesto era inútil. El frío ya había atravesado la ropa. Estaba dentro de la parca, dentro del forro polar, dentro de mi piel. Buscaba el calor de mi núcleo con la inteligencia depredadora de un ser vivo. Llevaba 20 minutos caminando, pero en el interior de Alaska el tiempo se mide en sensaciones perdidas. Los dedos de los pies ya no existían. Los dedos de las manos eran garras rígidas dentro de los guantes. La nariz era un bloque de madera pegado a mi cara. Pero seguí avanzando, porque detenerme era morir. Y morir significaba fracasar en la misión. Ya no era geólogo. Ya no era topógrafo. Era un experto en demoliciones con un contrato muy específico. La oscuridad era absoluta, salvo por el efecto estroboscópico de la aurora boreal pulsando sobre mi cabeza. Cortinas verdes y violetas ondulaban en el cielo, indiferentes al pequeño hombre helándose que tropezaba por la tundra debajo. En circunstancias normales, me habría maravillado con la magnetosfera interactuando con el viento solar. Ahora solo la veía por lo que era. Electricidad. La misma fuerza que la cosa bajo mis pies usaba para cazar. Me dirigía al norte, hacia el afloramiento expuesto de la línea de falla. El mapa de Víctor estaba grabado a fuego en mi memoria, superpuesto al terreno como una pantalla de datos. La membrana. Era el punto donde el escudo de granito era más delgado, donde las vetas de cuarzo afloraban a la superficie. Era el tímpano de la criatura. El zumbido en mi cabeza había cambiado. Ya no era la orden agresiva y exigente que había oído por la radio. Era un dolor sordo y palpitante, como una migraña sincronizada con mi propio pulso. Tump, trob, tump, trob. Me estaba rastreando. El durmiente sabía que yo seguía moviéndome. Sabía que había escapado de la trampa de la cabaña, y estaba confundido. Los organismos biológicos suelen congelarse o huir. No caminan hacia la fuente de la señal. Coroné una pequeña elevación y lo vi. Black Ridge no era solo un nombre. Era una cicatriz en el mundo. Una espina dentada de roca color obsidiana sobresaliendo de la nieve. Azotada por un viento brutal. Pero atravesando el centro de la roca negra corría una veta de cuarzo blanco lechoso de 4 pies de ancho, brillando con una luminiscencia pálida y tenue. No era luz de luna reflejada. Era tensión. La roca estaba sometida a tanta presión subterránea que la red cristalina generaba sus propios fotones. Era una linterna piezoeléctrica, señalando a todo lo que estuviera en 100 millas a la redonda que la puerta estaba abierta. Me dejé resbalar por el terraplén, con la nieve crujiendo fuerte bajo mis botas. Cada paso enviaba una nueva punzada de dolor a través del zumbido de mi cráneo. La criatura podía sentir como yo caminaba sobre su piel. Llegué a la veta de cuarzo. Estaba caliente. Me quité un guante.
La piel se desgarró un poco al separarse de la tela congelada, y apoyé la mano sobre la roca. Vibraba. Un temblor rápido, zumbante, que me subió por el brazo y me hizo rechinar los dientes. Se sentía como tocar un transformador de alto voltaje. Bien, susurré. Los labios los tenía agrietados y sangrando. Hagamos ciencia. Me quedaban 3 botellas de explosivo binario Kimpack. Aproximadamente 3 libras de muerte de alta velocidad. Si simplemente las apilaba y las detonaba, agrietaría la cresta. Incluso podría perforar la membrana. Pero eso no mataría al durmiente. Solo lo molestaría. No matas a una criatura que vive dentro de los terremotos golpeándola con un martillo. Absorbe el impacto. Se alimenta de energía. Necesitaba crear una onda negativa. Interferencia destructiva. En sismología, si tienes una onda con una cresta de +1 y la golpeas con una onda que tiene un valle de -1, no chocan. Se cancelan. Suman 0. Silencio. Necesitaba calcular la frecuencia del latido del durmiente y detonar la carga en el milisegundo exacto del contragolpe. Necesitaba convertir la beta de cuarzo en un diapasón que emitiera una nota de silencio absoluto y ensordecedor. Saqué las botellas del bolsillo. Los componentes líquido y sólido ya estaban mezclados. La reacción química estaba convirtiendo la pasta en una masa volátil. Tenía que trabajar rápido. El frío estaba espesando la mezcla y volviéndola inestable. Caminé a lo largo de la beta buscando los puntos de tensión. Encontré una fisura que corría perpendicular a la arteria principal de cuarzo. Metí la primera botella en la grieta. Detente. La voz en mi cabeza era más fuerte ahora. Ya no era un susurro. Era un grito. Me tambaleé y caí sobre una rodilla. La nieve a mi alrededor empezó a echar vapor. Pequeña cosa fría. Detente. Intentaba hablar conmigo. Intentaba negociar. No voy a negociar, escupí entre dientes, obligándome a ponerme de pie. Avancé 10 pies por la cresta. Encontré una segunda fisura. Metí la segunda botella. El suelo bajo mis pies se sacudió. No fue una vibración. Fue una embestida. La cresta subió un pie, luego se estrelló otra vez hacia abajo. La veta de cuarzo destelló, brillando en azul intenso. Y por el rabillo del ojo los vi. Estaban elevándose de la nieve alrededor de la cresta. Las extremidades pálidas, de múltiples articulaciones. Docenas de ellas. No se abalanzaron sobre mí. Simplemente se irguieron, balanceándose con el viento, formando un círculo. Eran la valla. Eran la jaula. Las ignoré. Tropecé hasta la tercera ubicación, el punto de triangulación que concentraría la onda de choque hacia abajo, dentro de la garganta de la falla. Coloqué la tercera botella. Saqué los detonadores. Me temblaban tanto las manos que uno se me cayó en la nieve. Caí de rodillas, escarbando desesperadamente para encontrarlo. Los dedos estaban entumecidos, bloques de carne inútiles. No podía sentir la carcasa de plástico. Tuve que usar los ojos para guiar las manos, pellizcando la nieve hasta ver el cable rojo. Lo encontré. Metí el detonador en la arcilla blanda del explosivo. El zumbido se convirtió en un coro. Ya no era solo el durmiente. Eran 1000 voces. 1000 recuerdos de cosas que habían sido arrastradas a la tierra durante 10.000 años. Lobos. Osos. Hombres. Víctor. Entonces lo vi, de pie sobre la cresta de cuarzo, bañado por la luz azul. No llevaba la parca. Llevaba su camisa de franela y sus tirantes. Exactamente igual que la última vez que lo vi con vida. Parecía tener calor. Parecía en paz. Aquí abajo hace calor, Simon, dijo el fantasma. Su voz no salió de su boca. Salió de la roca. No más artritis. No más soledad. Todos formamos parte del ritmo. Conecté las 3 cargas entre sí. Las uní al circuito principal de disparo. Tú no eres Víctor, dije, con la voz plana. Eres un bucle de reproducción. Eres un eco bioeléctrico almacenado en un disco duro de cuarzo. El fantasma sonrió. Y la sonrisa se abrió demasiado. Le partió la cara. ¿Importa eso? El dolor se acaba. El frío se acaba. Suelta el cable, Simon. Escucha la música. El ritmo comenzó. Tump, tump. El suelo saltó. Tump. Era el latido que había oído antes, pero amplificado.
El durmiente estaba despertando por completo. La veta de cuarzo palpitó con luz al compás del golpe. Las extremidades que se balanceaban en la nieve empezaron a azotar el suelo, golpeándolo como tambores. Tump, tump. Miré el temporizador del detonador. No había puesto cuenta atrás. Lo había configurado en remoto. Tenía el disparador en la mano. Necesitaba marcar el tiempo manualmente. Yo tenía que ser el metrónomo. Miré el fantasma de mi abuelo. Se estaba disolviendo, convirtiéndose en una nube de estática azul. Detrás de él, la cresta se estaba abriendo. Algo estaba saliendo. No era una extremidad. Era una cara. Pero era la cara de la montaña. Una estructura gigantesca, facetada, de roca translúcida y carne húmeda, elevándose desde la línea de falla como la aguja de una catedral. No tenía ojos, pero tenía una boca, una fisura vertical que se abrió para revelar una garganta de energía fundida en remolino. Gritó. El sonido no era audible. Era una onda de choque psíquica. Me golpeó como un impacto físico, lanzándome hacia atrás sobre la nieve. La nariz me estalló en sangre. Mi oído bueno hizo un chasquido y quedó en silencio. Estaba sordo, pero aún podía sentir el ritmo. Lo tenía en los huesos. Vi el pulso de luz subir por la veta de cuarzo. ¡Tum! La criatura se alzaba sobre mí, tapando la aurora. Era hermosa y terrible. Un dios de la tierra profunda que había gobernado aquella naturaleza salvaje desde que los continentes estaban unidos. Levantó un enorme apéndice cristalino, preparado para aplastarme hasta volverme pasta. Esperé. Tump. Miré la luz. Tump. Damp. No es mi tempo, susurré. Esperé la entrada. El instante de silencio entre los golpes. El valle de la onda. Tom. Ahora. Pulsé el botón. No hubo fuego. No hubo explosión. Las cargas de Kimpact detonaron a una velocidad de 20.000 pies por segundo. Lanzaron una onda de choque contra la veta de cuarzo desde 3 ángulos distintos al mismo tiempo. Las ondas colisionaron en el centro de la falla, directamente dentro de la forma ascendente de la criatura. No quebraron la roca. La hicieron sonar. Una nota de sonido blanco puro brotó de la tierra. Era una frecuencia tan alta, tan intensa, que pasaba por encima de los oídos y hacía vibrar el agua de mis células. Era el sonido de una campana golpeada por un meteorito. La interferencia destructiva golpeó de frente el ritmo del durmiente. El latido se detuvo. La luz azul del cuarzo se volvió blanca y cegadora, y luego negra al instante. La criatura no cayó. No murió. Simplemente dejó de conservar su forma. El campo magnético que mantenía unidas la roca y la carne colapsó. La cara se desmoronó en una luz de esquisto húmedo y lodo. Las extremidades en la nieve quedaron flácidas y se licuaron, convirtiéndose en charcos de aceite negro. El fantasma de Víctor desapareció. El zumbido en mi cabeza se cortó. Me quedé tendido en la nieve, mirando el cielo. El silencio que siguió fue aterrador. No era el silencio pesado y expectante de la caza. Era el silencio vacío y hueco de un vacío. La aurora boreal parpadeó y se apagó, como si hubieran desconectado la fuente de energía que la alimentaba. Intenté incorporarme, pero mi cuerpo se había acabado. La adrenalina había desaparecido, y el frío entró a reclamar su premio. No sentía las piernas. No sentía las manos. Miré el detonador. Estaba fundido con el guante. El plástico se había derretido por el calor de la descarga. Rodé sobre la espalda. La nieve se estaba acumulando sobre mí. Se sentía como una manta caliente. Lo rompí, murmuré. Rompí el ritmo. Cerré los ojos. La oscuridad era suave. Esperé el final. Desperté con el sonido de un golpeteo rítmico. Tump, 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 tump. Grité. Intenté revolverme, luchar, agarrar un arma que no estaba allí. Tranquilo, tranquilo, amigo. Ya te tenemos. Unas manos me sujetaron. Manos cálidas. Abrí los ojos. Una luz brillante me cegó. No la luz azul del cuarzo. El haz amarillo de un reflector. Me estaba moviendo. Estaba vibrando. Helicóptero. Gritó una voz por encima del ruido. Estamos en un helicóptero. Estás a salvo. Parpadeé, tratando de enfocar. Un rostro flotaba sobre mí.
Un médico de vuelo. Casco, visor, preocupación. ¿Puedes oírme? Preguntó. Asentí débilmente. La audición era un caos de estática y pitidos, pero podía distinguir las palabras. Has tenido suerte, amigo, dijo el médico, comprobando la vía intravenosa de mi brazo. Tu transpondedor dejó de emitir hace 3 días. La corporación minera mandó un pájaro a revisar. Vimos el fuego desde 20 millas. ¿El fuego? Ronqué. Sentía la garganta llena de cristales. Sí. Parece que explotó tu depósito de combustible. Se llevó toda la cabaña. Te encontramos medio enterrado en la cresta. Hipotermia severa, congelación en las extremidades, tímpano perforado. Pero estás vivo. Miré por la ventana del helicóptero. El paisaje de abajo era un mar de blanco y negro. Vi Black Ridge. Vi el cráter donde había estado la cabaña. No era más que una mancha oscura sobre el hielo. La veta de cuarzo estaba apagada y gris. ¿Lo vieron? Pregunté. El médico frunció el ceño. ¿Ver qué? La cosa del agujero. El médico negó con la cabeza. Vimos un deslizamiento de tierra. Parece que el calor del fuego desestabilizó el permafrost. Toda la cresta se vino abajo sobre sí misma. Solo lodo y roca. Un deslizamiento de tierra. Claro. Eso era lo que parecía para unos ojos que no habían leído el diario. Eso era lo que parecía para un mundo que creía en la física y en la geología. Fuga de gas, susurré. Era la mentira que había preparado. Era la mentira que los mantendría alejados. ¿Cómo dice? Fue una fuga de gas, dije más alto. Una bolsa de metano. Perforé dentro de ella. Explotó. El médico asintió con simpatía. Riesgo común aquí fuera. Has tenido suerte de no estar dentro cuando reventó. Volví a cerrar los ojos. ¿Suerte? Sí. Escuché las aspas del rotor. Tump, tump, tump. Era un ritmo, pero solo era una máquina. Solo era física. Por ahora. Han pasado 6 meses. Ahora vivo en Seattle. Un apartamento en planta baja, con cimientos de hormigón. No subo por encima del 2.º piso. No me gusta sentir que el edificio se balancea con el viento. Los médicos lograron salvarme casi todos los dedos de los pies. Perdí la punta del meñique izquierdo por la congelación. Un precio pequeño. La audición volvió, aunque tengo tinnitus, un pitido agudo constante en el oído derecho. Los médicos dicen que es daño nervioso. Yo sé que es un eco. No dejé mi trabajo. De hecho, me ascendieron. Los datos. Traje de vuelta los registros falseados. El informe sobre la explosión por metano fue aceptado sin preguntas. El consorcio minero declaró Black Ridge inestable y dio el activo por perdido. Pusieron una zona permanente de exclusión alrededor de la propiedad. Nada de perforaciones. Nada de maquinaria pesada. Creen que están protegiendo su equipo. No saben que están protegiendo al mundo. Aún tengo el diario. Lo encontré en el bolsillo de mi parka en el hospital. Estaba chamuscado. La cubierta de cuero, deformada por el calor, pero las páginas seguían intactas. Lo leo cada noche. Leo las reglas de Víctor. Ahora las entiendo. No eran supersticiones. Eran el manual de operaciones de un carcelero. Me siento en mi apartamento y escucho. Escucho el tráfico ahí fuera. El golpe rítmico de los bajos de un coche que pasa. Los martillos neumáticos de la cuadrilla de obras arrancando el pavimento calle abajo. Ratatatat. Cada vez que lo oigo, me estremezco. Espero a que el suelo responda. Espero a que el silencio se vuelva pesado, porque sé que no está muerto. No lo maté. Solo le di al botón de posponer alarma. La energía no puede crearse ni destruirse. Solo cambia de forma. El durmiente sigue ahí abajo, profundamente en la corteza, remendando su red, recargando sus condensadores. Está esperando a que se le quite el zumbido de los oídos. Y cuando despierte, tendrá hambre. Anoche abrí el diario. Pasé a la última página en blanco. Cogí un bolígrafo. La mano me temblaba, pero la letra salió clara. Añadí una nueva regla. Regla número 5. El silencio es una mentira. Si rompes el ritmo, te conviertes en el ritmo. Ahora eres el guardián. No dejes que caben. Cerré el libro. Apagué las luces.
Me senté en la oscuridad y escuché el silencio. Y por un segundo, solo un segundo, creí oír un golpecito en la ventana. Tic. No miré. Nunca miro. Solo esperé a que amaneciera.